Antes del nacimiento de Isabel la Católica, la península ibérica está dividida en varios reinos cristianos independientes: Castilla, Aragón, Portugal y el pequeño reino de Navarra, que comparten historias y culturas distintas. Además, persiste el último bastión musulmán de la península, el reino nazarí de Granada, que a su vez es vasallo del reino de Castilla. En un contexto de persistentes luchas fratricidas por la corona de Castilla, se produce un aumento del feudalismo, con nobles que obtienen señoríos a cambio de apoyo político. En una Castilla dividida por intrigas, disputas y desconfianzas, nacerá una niña olvidada que, sin saberlo, un día forjará un imperio. Isabel no nace princesa. Antes de ser coronada, hubo una niña, después una joven decidida a elegir su destino y más tarde una mujer dispuesta a gobernar, incluso a costa de sí misma. Esta es la historia de la mujer que desafió al mismísimo destino. Esta es la historia de Isabel la Católica, reina de Castilla. Isabel de Castilla nace lejos del centro de poder. En una villa serena, entre muros de piedra y campos castellanos, llega al mundo la niña que nadie espera que reine. Nace el 22 de abril de 1451 en la villa castellana de Madrigal de las Altas Torres, hija del rey Juan II de Castilla y de su segunda esposa Isabel de Portugal. La infanta Isabel no es una heredera directa. Su padre, anciano, ya tiene un hijo varón que está destinado a reinar, su medio hermano Enrique. Isabel ocupa un lugar secundario en la compleja jerarquía dinástica de Castilla. Es apenas una figura más en los márgenes de la corte. Aquel nacimiento, tan discreto como ignorado por la alta nobleza, marcará el inicio de una de las trayectorias más decisivas de la historia. En julio de 1454, cuando Isabel tiene apenas 3 años, muere su padre, el rey Juan II de Castilla. Con su muerte, el trono pasa a Enrique IV, su hermanastro. La infanta Isabel, su madre y su hermano pequeño Alfonso son alejados de la corte y enviados a la abulense Arévalo, una villa castellana tranquila pero aislada. Allí, en un palacio apartado, comienza para Isabel una infancia marcada por el silencio, la inestabilidad y la soledad. Su madre, cada vez más afectada por episodios de desequilibrio, se hunde lentamente en la oscuridad. Para la infanta Isabel, la muerte de su padre no es solo una pérdida familiar, sino también el inicio de una vida en la sombra, lejos del poder, lejos del ruido, lejos del destino que algún día desafiará. Las disposiciones testamentarias del rey Juan II de Castilla nunca se cumplen del todo y las crónicas hablan de grandes estrecheces económicas. La futura reina conoce la escasez y el retiro en una corte doméstica que apenas sostiene su dignidad. La reina madre, cada vez más afectada por episodios de desequilibrio, se hunde en largos silencios, oraciones repetidas y crisis emocionales. Su papel como madre se ve reducido y la educación de Isabel y Alfonso se pone bajo la tutela de 2 figuras eclesiásticas: Loé de Barrientos, obispo de Cuenca y canciller de Castilla, y Gonzalo de Illescas, prior del monasterio de Guadalupe. Gonzalo Chacón se convierte en preceptor y figura paterna. Isabel también recibe el apoyo de Beatriz de Silva, futura fundadora de la Orden de la Inmaculada Concepción, y Beatriz de Bobadilla, la que será la única amiga íntima de Isabel. En aquellos años, sin corte ni privilegios, Isabel aprende en silencio, con disciplina y fe y con una soledad que endurece. Para soportar estos momentos tan dolorosos, Isabel busca refugio en su fe, pidiendo cada día sabiduría y fuerza. Gracias a la ayuda y supervisión de nobles y tutores electos que se mantienen fieles al fallecido rey Juan II, Isabel recibe una esmerada educación para una princesa de su tiempo. Estudia los principios del humanismo, aprende gramática, retórica, nociones de pintura, filosofía e historia, inculcando en ella disciplina y amor por el saber. Su fe católica y su sed de conocimiento caminan de la mano. Sin saberlo, se prepara para un destino extraordinario. En este encierro precoz, la futura reina aprende una lección brutal. La fragilidad es un lujo que no puede permitirse. Así, convierte el temor en disciplina, la incertidumbre en rigidez y la angustia en un imperio autocontrolado. Desde entonces, la contención es su escudo y el silencio su refugio.
En 1461, la infancia de Isabel se acaba bruscamente. Una orden real la arranca de Arévalo para llevarla a la corte de Segovia, donde su hermanastro Enrique IV reina entre tensiones e incertidumbre. No es un llamado familiar, es una jugada política. El nacimiento de una posible heredera está cerca y el rey, acorralado por nobles ambiciosos, necesita controlar a los últimos hijos de Juan II, Isabel y Alfonso. Al llegar, Isabel descubre un nuevo mundo, un mundo de salones rebosantes de intrigas y lujos muy distintos a la vida austera que ha llevado hasta ahora. Pero también aprende que la corte la vuelve objeto de miradas calculadoras y de susurros en los pasillos, comprendiendo que en el palacio ella es más una ficha en el tablero político que una hermana que vuelve a casa. Los Mendoza, el marqués de Villena, el arzobispo Garrillo, Pedro Girón y el nuevo favorito del rey, Beltrán de la Cueva. Todos tiran de los hilos del poder. Isabel observa, aprende y camina entre ellos en silencio. A los pocos meses llega Juana. La hija recién nacida del rey Enrique es proclamada heredera e Isabel es obligada a ser su madrina. Pero en los pasillos de palacio se susurra otra versión. ¿Es Juana realmente hija del rey llamado el Impotente o de Beltrán de la Cueva? El mote de la Beltraneja comienza a circular y con él el cuestionamiento de toda la línea real sucesoria. Isabel, sin arte ni parte en estos rumores, paga el precio. Enrique le arrebata el señorío de Arévalo y las rentas pasan a manos de cortesanos aliados. Convertida en una infanta relegada y empobrecida, es invisible para muchos, pero atenta a todo. Mientras los nobles la ven como un peón, ella memoriza cada movimiento, cada traición, cada error. Desde niña, Isabel es tratada como una pieza de cambio. Con 11 años, Isabel es ofrecida a Carlos, príncipe de Viana, heredero navarro. Pero la oposición de Juan II de Aragón, padre de Fernando, frustra el enlace. A los 13 años, Enrique IV la lleva al monasterio de Guadalupe para presentarla al rey Alfonso V de Portugal, su tío en segundo grado, casi 20 años mayor que ella. Con respeto pero firmeza, Isabel le rechaza, alegando su edad, aunque detrás late algo más profundo, el deseo de decidir por sí misma. Pronto llega la propuesta más temida. El rey pacta su matrimonio con Pedro Girón, maestre de la Orden de Calatrava, de 43 años, temido por su ambición y crueldad. Isabel no puede oponerse abiertamente. El acuerdo está cerrado, pero cuando Girón cabalga hacia su encuentro, muere de forma repentina. Tras años siendo movida como una ficha, de tratado en tratado, de pretendiente en pretendiente, Isabel, a sus 16 años, toma una decisión que cambiará su destino. En 1467, tras escapar del yugo de Pedro Girón, resuelve no casarse sin su propio consentimiento, aunque lo disfraza de obediencia al rey. Lo que parece una postura religiosa, un eco de castidad, es toda una declaración política. No rechaza el matrimonio, reclama el derecho a elegirlo. En una Castilla dominada por hombres, donde las mujeres nobles son peones dinásticos, este gesto es su primer acto claro de autonomía. Su cuerpo, su nombre, su linaje no estarán al servicio de nadie sin su voluntad. En el caos de intrigas y ambiciones, Isabel comienza a ejercer un poder nuevo, el del no. Y en política, un no a tiempo puede abrir el camino al trono. Las tensiones en el reino no tardarán en envolverla. En 1465, la rebeldía de ciertos nobles contra Enrique marca el comienzo de lo que será un verdadero juego de tronos. Durante la farsa de Ávila, estos nobles rebeldes deponen simbólicamente al rey, alzando en su lugar al infante Alfonso, hermano menor de Isabel, como monarca. Colocan un muñeco con corona en un tablao, le despojan de los símbolos reales y proclaman rey al joven Alfonso. Este acto, aunque teatral, desata una guerra civil. Durante 3 años, el niño rey es el estandarte de la revuelta nobiliaria. Como consecuencia de esta guerra, el rey Enrique, forzado por las circunstancias, tiene que aceptar unas condiciones humillantes para preservar su trono. Entre ellas, irónicamente, se exige que Isabel, ajena a las hostilidades, se aleje de la corte y resida en el Alcázar de Segovia, pero bajo vigilancia. En los próximos años, el reino de Castilla
se divide entre quienes juran lealtad a Enrique IV y quienes lo hacen hacia el joven Alfonso. La infanta Isabel queda atrapada entre ambas facciones y vive con el corazón dividido. Siente lealtad familiar hacia su medio hermano Enrique, pero también cariño por su hermano pequeño Alfonso, quien es utilizado como rival al trono. Esta anomalía de tener dos reyes en un solo reino terminará con la inesperada muerte del infante Alfonso en 1468. Pero entonces, oportuna y misteriosamente, Alfonso muere de repente en Cardeñosa, Ávila. Las crónicas oficiales hablan de una pestilencia, algo habitual en la Castilla del siglo XV. Sin embargo, en los pasillos de la corte corren otros rumores, envenenamiento. La política, una vez más, se ha cobrado su precio. Con la muerte de Alfonso, todas las miradas se vuelven hacia Isabel. Los nobles díscolos quieren coronar a Isabel sin más dilación, pero ella, con apenas 17 años, se niega. Isabel no busca el trono a través del ruido, quiere legitimidad, no imposición, y finalmente la acaba obteniendo. El 18 de septiembre de 1468, en los Toros de Guisando, se firma una concordia. Tras este hecho, Enrique IV se vuelve a consagrar como monarca absoluto de Castilla, reconociendo a Isabel como la princesa heredera, desplazando los derechos de su propia hija Juana, llamada despectivamente la Beltraneja por los rumores sobre su supuesta paternidad, insinuando que esta es realmente hija de Beltrán de la Cueva, mano derecha del rey Enrique IV. Enrique IV anula la proclamación de su hija Juana y nombra oficialmente a Isabel princesa de Asturias y heredera a la corona de Castilla. Es su primera victoria política, nacida de la paciencia, no de la guerra, pero no es gratuita. El rey impone una condición crucial: no podrá casarse sin su consentimiento. Isabel acepta por ahora. Ha ganado un nombre, pero no el control de su destino, aún no. Al año siguiente, Isabel recibe la noticia de que el rey Enrique IV, con la intención de retirarla de la escena castellana, ha arreglado su matrimonio con el rey Alfonso V de Portugal. El rey Alfonso V goza de buena salud y tiene el respaldo de una poderosa corona. Isabel le rechaza de plano, humillando al rey portugués. En 1470, cuando Isabel tiene 19 años, habrá otro intento más de casarla, esta vez con el duque de Guyena, hermano del rey de Francia, que Isabel también desprecia. El acuerdo, a pesar de su rechazo, se acaba formalizando entre las dos coronas, pero el duque de Guyena muere de tuberculosis antes siquiera de conocerla. Isabel sobrevive a cada imposición, cada propuesta frustrada es más que un alivio. Entre muertes, rechazos y pactos rotos, la joven Isabel aprende que no basta con esperar su destino, tendrá que pelearlo. Isabel ya ha decidido su futura pareja. El elegido es su primo Fernando de Aragón, un joven príncipe con quien ha intercambiado cartas en secreto con la ayuda de su aliado, el arzobispo de Toledo Carrillo. Nuestra princesa sabe que Fernando, el heredero del reino de Aragón, es valiente, inteligente y con fama de gran luchador. Él es el compañero que ella desea, tanto por afinidad personal como por estrategia política. A espaldas de su hermanastro, el rey Enrique, Isabel mueve sus hilos con sigilo. Aconsejada por el arzobispo Carrillo y su preceptor Gonzalo Chacón, decide concertar una boda clandestina con Fernando, hijo del rey Juan II de Aragón. A mediados de octubre de 1469, en la villa palentina de Dueñas, Isabel y Fernando se ven por primera vez. Isabel, bajo la excusa de visitar la tumba de su hermano Alfonso, escapa de la vigilancia de su medio hermano, el rey Enrique. Fernando de Aragón cruza Castilla disfrazado de mozo de mulas, sorteando a los espías que ha enviado el rey Enrique IV, que quiere impedir esa unión a toda costa y atarla a otro destino. Isabel no espera flores ni galanterías, busca un aliado, no un dueño. Fernando, guiado por el arzobispo Carrillo, no corteja a una infanta, sino a su igual. Lo que nace entre ellos, en un primer momento, no es dulzura, sino complicidad, una visión compartida, un pacto tácito entre dos voluntades. Días después, en secreto, sellan la alianza que cambiará la historia de la península. Pero ese cruce de miradas en Dueñas marca el alma de Isabel para siempre. Allí,
comienza no solo una historia de amor, allí comienza una doble corona. El 19 de octubre de 1469, en el Palacio de los Viveros de Valladolid, Isabel y Fernando sellan su alianza más allá del amor. Un matrimonio secreto, sin permiso real, con una bula papal falsificada y con un plan que desafía a media Europa. Detrás de esa boda hay meses de maniobras discretas. Juan II de Aragón, padre de Fernando, ha movido sus piezas con astucia. Sabe que casar a su hijo con Isabel puede alterar el equilibrio político de la península. Isabel, por su parte, y sus consejeros ven en Fernando algo más que un esposo, el único pretendiente que no exigiría obediencia, sino que ofrecería alianza. Pero hay un obstáculo legal, son primos segundos. Para casarse necesitan una bula papal que los exima de la consanguinidad. El papa vigente, Pablo II, presionado por la generosa corona de Castilla, se niega a concederla. Demasiadas potencias, Castilla, Portugal, Francia, tienen intereses cruzados en el futuro de Isabel. La Santa Sede prefiere el silencio. Entonces, el círculo íntimo de la infanta opta por el atajo. Falsifican una bula atribuida al anterior pontífice Pío II que autorizaba este tipo de uniones. El matrimonio se celebra sin bulas auténticas, sin la bendición del rey, pero con una determinación inquebrantable. Es una traición a los ojos de Enrique IV, pero para Isabel es un acto de soberanía personal y política. No solo une su destino al de Fernando, rompe con el orden establecido y reclama el derecho a decidir su futuro. Aquel día no comienza solo un matrimonio, se forja la alianza que transformará la historia de España. El 2 de octubre de 1470, en la villa palentina de Dueñas, en plena incertidumbre política, nuestra princesa Isabel alumbra a su primera hija, Isabel de Aragón. Es madre por primera vez y aún no es reina. El nacimiento es recibido con alegría, pero también con inquietud. La pequeña Isabel no es solo una infanta, es la prueba viva de una unión que desafía al rey, al papa y a media Europa. Su sola existencia sella una alianza y agita los cimientos de la sucesión castellana. La niña llega al mundo entre silencios y sospechas. Su madre es aún considerada por muchos una traidora. Su padre, un príncipe aragonés con muchas expectativas. Pero en esa cuna no solo duerme una hija, duerme la esperanza de un linaje común, de un futuro compartido por dos coronas. Ese nacimiento no calma el conflicto, lo enciende aún más. Mientras, la corte del rey Enrique se prepara para responder al desafío. Unas semanas después del nacimiento de su hija, Isabel recibe el golpe más claro del rey Enrique IV. Enrique anula públicamente la concordia de los toros de Guisando y vuelve a proclamar heredera a su hija Juana la Beltraneja. Pero aquella revocación no es un castigo personal, es una maniobra política impulsada por las facciones opuestas a Isabel y Fernando, encabezada por Juan Pacheco, marqués de Villena, y respaldada por Portugal. El nacimiento de una hija, fruto de un matrimonio, entonces alegal, convierte a Isabel en una amenaza real, no solo en una infanta díscola. Con este acto, la corona castellana abre oficialmente la brecha que llevará a la guerra civil. El reino de Castilla se divide, unos fieles a Juana, otros a Isabel. La legitimidad ya no se discute en tratados, sino que comienza a prepararse en ejércitos. En 1471, por fin, desde Roma, llega lo que el amor y la política reclaman, una bula auténtica. El Papa Sixto IV bendice al fin su matrimonio con Fernando. Lo que había nacido entre incertidumbres ahora tiene forma legal y legitimidad, pero no basta el papel. Isabel, que ahora necesita lealtad, mira a Castilla y comienza a afianzarse. En Valladolid, en Segovia, en el norte y el centro del reino, grandes linajes, los Mendoza, los Enríquez, antiguos aliados de su hermanastro, comienzan a inclinarse ante ella, no por devoción, sino por cálculo político. Isabel no promete oro ni indulgencia, promete orden y futuro. A principios de octubre de 1474 muere Juan Pacheco, el intrigante marqués de Villena. El marqués, artífice de la causa de la Beltraneja, el hombre fuerte de la corte, se ha apagado. Sin su voz, el bando del rey Enrique se queda sin brújula.
Con esta muerte, el tablero cambia súbitamente, el rey Enrique sigue vivo, pero su poder está roto. Isabel, paciente, ha esperado, ha resistido el desprecio, las dudas, las amenazas y ahora ha desarmado a quienes le han negado el trono. Pero en 1474 el destino vuelve a manejarla y Castilla se viste de luto. El 11 de diciembre de 1474, el rey Enrique, su medio hermano, súbitamente exhala su último aliento y deja un trono sin dueño claro. Un testamento perdido, susurrado entre sombras, alimenta las dudas. 2 días después, el 13 de diciembre en Segovia, Isabel no espera más, no convoca cortes, no pide permiso. Al amanecer, sale al atrio de la iglesia de San Miguel de Segovia, en la que se encuentra, y exige el reconocimiento de sus derechos. Viste sin corona ni cetro, pero su voz se alza clara y poderosa. Alcedes pendones por mí, reconciéndome por vuestra reina y señora natural, e al muy alto y muy poderoso rey don Fernando, mi señor, como mi legítimo marido. No es una coronación, es una declaración. Isabel no hereda el poder, lo reclama. Tiene solo 23 años. A su lado, Fernando no es rey soberano, sino consorte. La reina es ella, pero su trono aún es apenas una promesa. Pero muchos en Castilla todavía reconocen a la Beltraneja como la legítima heredera. En Portugal, los nobles díscolos, encabezados ahora por el arzobispo Carrillo, que ha cambiado de bando tras la muerte del marqués de Villena, su sobrino, tejen una nueva alianza para arrebatar la corona a Isabel. Dentro de los propios dominios de Isabel, no faltan nobles que prefieren otra cabeza más manejable bajo la corona. Isabel es reina, pero sin un reino asegurado. Tendrá que conquistarlo, no con espadas todavía, sino con legitimidad, firmeza y estrategia. Lo que se alza ese día no es solo un pendón, es el comienzo de su reinado. En Castilla ya no se discute solo de sangre, sino de legitimidad. Juana, la Beltraneja, alza su nombre con el respaldo de Portugal y del linaje dudoso que le han colgado desde la cuna. Isabel, proclamada reina en Segovia, sostiene su derecho en la voluntad política, la estrategia, el apoyo de una parte del reino y los pactos de Guisando. 2 mujeres, una sola corona. En mayo de 1475, Alfonso V de Portugal cruza la frontera y se casa en Plasencia con su sobrina Juana. Doble escándalo y doble apuesta. La hija de su hermanastro, Juana, apoyada como siempre por nobles disidentes y por su ahora marido el rey Alfonso V de Portugal, se proclama también reina de Castilla. En cuestión de semanas, el reino se fractura y la guerra civil vuelve a estallar. La guerra ya no es una amenaza, es una realidad. Isabel no solo lucha por un trono, lucha contra la idea misma de que una mujer no puede reinar sin la sombra de un padre, de un marido o de un tutor, y lo hace sin renunciar a su papel de madre, esposa y soberana. Desde su corte, entre cartas, batallas y alianzas, teje una defensa de su derecho, que es también un manifiesto político. No es una guerra entre princesas, es un pulso entre modelos de poder, entre viejos pactos dinásticos y una nueva manera de gobernar. Y aunque el conflicto militar se prolonga durante 4 largos años, en 1475 queda claro, Isabel no piensa ceder. La reina, que está dispuesta a defender su corona, no retrocede, su convicción es inquebrantable. Aunque el trono recién conquistado pende de un hilo, convoca lealtades, ordena movilización y organiza la defensa de su derecho. El trono es de Isabel, pero Castilla no olvida que Fernando también es rey, aunque no por derecho propio. El 15 de enero de 1475, en la ciudad de Segovia, se firma el pacto que sellará la convivencia de 2 coronas y de 2 formas de mandar. Isabel dicta las condiciones, Fernando acepta con inteligencia. Es una alianza política, pero también un equilibrio de fuerzas. La Concordia de Segovia establece que ambos reinarán juntos bajo los títulos de reyes de Castilla, pero el poder último recae en Isabel. Ella nombrará cargos, emitirá decisiones y tendrá la última palabra. Fernando será rey, pero la soberana es ella. Los documentos oficiales, las monedas, los pregones llevarán los nombres de ambos con precedencia para Fernando, pero las armas de Castilla siempre irán por delante. Es una forma de contentar a 2 linajes, a 2 reinos y sobre todo a una nobleza castellana que teme una invasión de intereses aragoneses.
Aquel acuerdo no solo define su gobierno, redibuja el mapa de poder en la península y demuestra que una mujer puede reinar sin ceder el mando. Desde ese día reinan juntos, pero es Isabel quien marca el paso. Durante estos 4 años de guerra, Fernando alza la espada e Isabel sostiene la corona. Isabel y Fernando unidos son el juicio y la fuerza que devolverán el orden a Castilla. En 1476, Isabel deja de parecer reina y comienza a reinar. Ese verano estalla un motín en el Alcázar de Segovia. No es un ataque de ejércitos enemigos, sino una revuelta interna. Pero dentro del Alcázar no solo están sus oficiales, también se encuentra la infanta Isabel, la primogénita de la reina. Bajo la custodia de Beatriz de Bobadilla, la situación se vuelve crítica. Algunos rebeldes llegan a intentar intercambiar al suegro del alcaide por la primogénita. Segovia se divide, las puertas están tomadas y es entonces cuando la reina Isabel hace lo impensable. Enterada del alzamiento, Isabel cabalga de Tordesillas con solo 3 guardias. El cardenal Mendoza intenta detenerla. Algunos segovianos, enterados de la venida de la reina, la ruegan que no entre en la ciudad, pero ella, sin escolta ni temor, cruza la ciudad y llega al Alcázar. Allí, frente a los nobles campesinos y provocadores armados, ordena abrir las puertas y escucha sus quejas con calma. Para evitar más sangre, nombra temporalmente como nuevo alcaide a su preceptor Gonzalo Chacón. Esta decisión no es una concesión, es una jugada maestra para calmar a los rebeldes sin ceder verdaderamente el control. El Alcázar es desalojado sin derramar una gota de sangre y los ánimos se enfrían. Semanas más tarde, tras averiguar la verdad, Isabel restituye la alcaidía a Andrés Cabrera y ordena que las reparaciones en las puertas tomadas por los amotinados no se carguen al pueblo. Isabel no necesitó ejército, su sola presencia y su temple han bastado para imponer orden y fidelidad. Entretanto, en la guerra por Castilla, la lucha es feroz, espadas, lanzas, sangre y traición. Desde la distancia, Isabel reza con el rosario en mano mientras ondea su estandarte real, observando las batallas que encabeza su esposo en su nombre. El 1 de marzo de 1476, en las tierras de la ciudad de Toro, sus tropas y las de Fernando se enfrentan al rey portugués Alfonso V, defensor de los derechos de su esposa Juana la Beltraneja y los suyos propios. Fernando de Aragón obtiene la victoria. A partir de ahora, la guerra por Castilla tiene los días contados. Castilla empieza a obedecer. Aquel verano de 1476, la reina Isabel no solo demuestra su temple en casa, sino también en el campo de batalla. El rugido de una reina se ha escuchado y ya no se apagará. Comienza un futuro extraordinario, plagado de aventuras que cambiará el futuro de España y de la humanidad. Y con esto, mis queridos amigos, damos por concluida esta primera parte sobre la vida de la reina de Castilla, Isabel la Católica, la mujer que cambió el mundo. Si te ha gustado este capítulo, puedes darnos un me gusta y si estás interesado en conocer el momento de la publicación de nuestros próximos vídeos, puedes suscribirte a nuestro canal de Crónicas de Hispania.